Hechos capítulos 16 al 18. Si ahora mismo estás pasando por una época de tu vida muy oscura, muy difícil, muy complicada, una época donde no ves la luz, que solo ves oscuridad y oscuridad, oscuridad, y piensas que siempre vas a estar así y que no vas a poder salir, vengo a decirte que esto no es cierto. O sea, siempre se sale, por mucho que pase el tiempo y veas que no hay salida en eso. Sí que la hay, te lo digo, porque yo también pasé por ahí, de pensar que los años pasaban y todo seguía igual y no iba a ver la luz en ningún momento, cuando esto era mentira. Y al final sí que la vi y gracias a Dios pues tuve ese encuentro con Él y mi vida cambió radicalmente. Entonces, algo que me ha conmovido muy fuertemente leyendo estos 3 capítulos es el fragmento donde los discípulos son liberados junto con otros presos milagrosamente y el carcelero se intenta suicidar. ¿Por qué? Porque una vez se sueltan estos presos, se pueden pensar que es él quien los ha liberado y entonces sobre él caerían todas las penas de los prisioneros. Entonces, de ver toda la que se veía encima, vio todo tan oscuro y tan negro que pues intenta quitarse la vida. Sin embargo, las vidas de otros eran mucho más importantes que la propia libertad de los discípulos, en este caso de Pablo y Silas, y era mucho más importante la vida de los demás que su propia comodidad. Entonces, cuando ven que va a suceder todo esto, le dice Pablo: no te causes ningún daño, que estamos todos aquí. Es decir, no estás solo, no nos hemos ido, estamos aquí contigo. A lo que, cuando sucede esto, el carcelero pide luz y les pregunta: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Le responden: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás junto a tu familia. Que esto es otro tema relevante en estos capítulos, que ya no solo se convierte una persona, que imaginaos está en contacto con Pablo y Silas, que les explican un poco acerca de Jesús, sobre quién es, qué ha hecho, sino que esa conversión se amplía y llega también a las familias y vemos cómo se convierten todos en conjunto y todos se bautizan y reciben el Espíritu Santo. Así que, pues, van anunciando la palabra a él y a su casa, los toma consigo el carcelero y les lava los pies, que esto tiene mucho simbolismo. O sea, yo cuando estaba leyendo estos capítulos decía, tiene que tener tanto significado, no solo lo que dice aquí literal, sino lo que puede significar indirectamente, porque antes de esta liberación de los presos, lo que sucede es que Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos a Dios, los presos estaban escuchándolo, o sea, todo esto en la cárcel. Y es decir, no tenemos en cuenta que Pablo y Silas previamente fueron azotados, arrestados, o sea, maltratados básicamente. Y a pesar de esto, en vez de maldecir a los hombres, bendicen a Dios. Nada les detenía de alabarlo. Así que, una vez esto, hay un terremoto y dice, al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. O sea, yo creo que esto también habla de una liberación del pecado. O sea, no lo tengo claro, pero cuando lo leí digo, esto habla de que gracias a que ellos escuchaban esa oración y que estaban ahí con ellos, fueron liberados de sus pecados, fueron libres. Entonces lo que continúa diciendo es que inmediatamente reciben el bautismo toda la casa, les hace subir el carcelero a su casa, les prepara la mesa y se alegró de que toda su familia había creído en Dios. O sea, se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Luego los intentan poner en libertad y en vez de que ellos se dejen poner en libertad tal cual, dicen, ¿cómo? O sea, y pretenden ahora sacarnos de aquí a escondidas, ni hablar, que vengan ellos a sacarnos. ¿Por qué? Porque les habían juzgado injustamente. Entonces, ¿tú me has juzgado injustamente? Pues ahora me sacas justamente. Y bueno, pues lo que sucedió es que eran romanos y los trataron como si no fuesen romanos, cosa que cuando los pretores oyen esto y se enteran de que eran romanos, pues se asustan, obviamente, porque lo habían hecho mal. Y tú te puedes pensar, ¿por qué no revelaron su ciudadanía antes de ser azotados, encarcelados? Pues porque seguramente Dios tenía un propósito en esto y Dios quería salvar a ese carcelero, a esa persona, de lo que iba a suceder. Entonces, los discípulos están en total entrega a Dios y ellos, pues para ellos es muy importante ese alma del carcelero. Yendo un poco para adelante, ¿por qué están metidos ellos en la cárcel? Porque
liberan a una esclava poseída de un espíritu adivino, que lo que sucedía es que ella proporcionaba dinero a sus amos, que sus amos no les importaba nada a ella, o sea, lo que les importaba era lo que ella daba, lo que ella sacaba de, pues básicamente de dinero para ellos. O sea, la vida de ella les daba literalmente igual, cosa que a los discípulos de Dios no, porque tu vida es importante igual que la de todas las personas. Así que lo que sucedió fue que el espíritu les seguía gritando, o sea, la muchacha, detrás de Pablo y Silas, y decía: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, que os anuncian un camino de salvación. Y estaba muchos días detrás de ellos diciendo esto. Entonces llega un momento en que Pablo se cansa y le dice que salga ese espíritu de ella. Así que, claro, una vez sale ese espíritu, sus amos se cabrean. O sea, ella es liberada, o sea, pasa de la esclavitud a ser libre, pero los amos se enfadan. ¿Por qué? Porque ya no les iba a proporcionar ese dinero, o sea, ya no la podían utilizar. Entonces, claro, pues los prenden, alborotan a toda la ciudad y al final son encarcelados. Y bueno, antes de esto también venía la conversión de Lidia, que Lidia es la primera convertida en Europa, que esto es precioso porque en este capítulo 16 es cuando entra el cristianismo en Europa. Así que pues se ve que en Filipos todos los discípulos estaban en movimiento, o sea, no paraban, estaban de un lado para otro y pim, pam, que predicando aquí, predicando allá, hablando del reino de Dios por aquí y por allá. Ojo, también paraban, También paraban a descansar, se detienen en sitios que los necesitan, se quedan unos días, o sea, un poco de equilibrio, pero no paraban, o sea, lo que les movía era ese amor que habían recibido de Jesús y compartir ese mensaje del que ellos habían sido, pues como te digo, receptores, beneficiados, no sé cómo decirlo, pero que habían podido disfrutar de ese mensaje, de esa buena noticia. Entonces, en Filipos no había sinagoga, se ve, y van a la orilla de un río, que aquí lo establecen como lugar de oración, donde van hablando con las mujeres, y una de ellas, que adoraba a Dios, les escuchaba con atención, que se llamaba Lidia. Ella se dedicaba a la venta de tejidos de púrpura. Entonces dice que el Señor le abrió el corazón para que se adheriese a la palabra de Pablo. Es decir, que las palabras de Pablo eran la palabra de Dios. Pablo lo que hacía era compartir la palabra de Dios. Entonces, gracias a que escuchó, tuvo esa conversión. Y ella y su casa recibieron el bautismo. Dicen que una muy buena oración es pedir a Dios que abra corazones, porque sin esto no puede haber conversiones, mejor dicho, genuinas. También antes nos hablaba de Timoteo, que Timoteo llega a ser un discípulo muy importante porque fue uno de los discípulos más fieles de Pablo. De él se hablaba muy bien, fue hijo de una mujer judía y bueno, o sea, Pablo lo circuncida para evitar altercados porque había muchos problemas con los judíos, o sea, siempre estaban persiguiendo a Pablo porque pensaban que iba en contra de la ley judía, cuando realmente no era cierto, porque si eres cristiano, vienes de los judíos y vienes de esa ley de Moisés. Sin embargo, Pablo lo que estaba diciendo era pues todo lo que había hecho Jesús y qué era lo realmente importante y lo que no, o sea, y qué es lo que había cambiado con esa venida de Jesús, porque Jesús no viene y no hace nada. Jesús viene y se sacrifica por todos nosotros y entrega su vida voluntariamente al Padre por todos nosotros para el perdón de nuestros pecados. Entonces Pablo se dedicaba de informar sobre esto y de aclarar todas las dudas por todos los sitios. Vale, pues después de todo esto, en el capítulo 17 siguen con esas dificultades con los judíos y habla de esa constancia, de que se basaban en la Escritura, que esto es lo que hay que hacer cuando alguien tiene duda de algo. Es precioso porque también aparecen los habitantes de Berea, que ellos aceptan la palabra, o sea, eran de un natural mejor que los de Tesalónica, aceptan la palabra de todo corazón y diariamente, o sea, esa disciplina, constancia y esa curiosidad, porque hay que tener curiosidad para aprender. Entonces, diariamente examinaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. O sea, qué bueno esto, que cuando nos digan algo, pues que sepamos discernir si es algo que está bien, algo que está mal, si es algo que es verdad, si es algo que no es verdad, y más hoy en día con toda la sobreinformación que tenemos. Esa disciplina de Pablo de ir
cada X tiempo a discutir, a razonar, o sea, a dialogar, sobre todo, la palabra es dialogar con los judíos basándose en las Escrituras, explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos, y él lo que decía, junto con todos los discípulos, junto con todos los cristianos, es que Cristo es Jesús. Y bueno, pues estaban los que escuchaban y los que se unen, movidos por la envidia, para ir contra ellos. Hay algo precioso, y es que una de las cosas que dicen los perseguidores de los cristianos es esos que han revolucionado el mundo. O sea, realmente estaban elogiando sin querer la efectividad de la obra de Dios a través de Pablo y de Silas. Y esto es inmenso, porque ellos mismos se estaban dando cuenta del poder que tiene Dios de revolucionar el mundo con su amor y con la venida de su Hijo. O sea, ya no era suficiente que tuviesen a Dios, o sea, porque Dios estaba antes de venir Jesús, sino que Dios nos amó tanto que su Hijo bajó al mundo y se hizo como nosotros, para nosotros también. Así que bueno, pues luego con Berea, pues Berea fue ejemplo de discernimiento y búsqueda de la verdad, que es lo que deberíamos hacer todos, buscar como ellos a Dios, buscar la palabra de Dios, indagar en las Escrituras, formarnos. Luego Pablo estuvo en Atenas, que aquí pues él se tuvo que marchar de Berea porque le perseguían de nuevo los judíos de Tesalónica cuando se enteran de que está allí predicando, y se tiene que ir. Sin embargo, se quedan Silas y Timoteo. Y bien, pues él, mientras esperaba, sentía indignación en su interior al ver que la ciudad estaba llena de ídolos, o sea, estaba llena de idolatría. Y algo que también me gustó mucho es esa curiosidad de las personas por preguntarle sobre la doctrina que él estaba exponiendo. Entonces ellos le dicen que le oyen decir cosas extrañas y quieren saber qué significan, porque los atenienses y los forasteros residentes solo sabían pasar tiempo contando u oyendo la última novedad. Y por supuesto, el cristianismo en esos tiempos era algo relativamente nuevo, o sea, era algo que nunca se había escuchado. Así que va Pablo, y me encanta este discurso porque tiene un fondo muy bíblico, y luego se dirige a ellos diciendo: veo que sois los más respetuosos de la divinidad. O sea, les está reconociendo lo que ha visto, porque Pablo no simplemente estuvo ahí quieto, sino que estuvo pues paseándose, contemplando la ciudad. Por eso dice que sentía indignación de ver la idolatría que había. Entonces dice que se dio cuenta de que en varios altares habían unos ídolos que ponía al Dios desconocido, y les dice, es que es tremendo: vengo a anunciaros lo que adoráis sin conocer. Que esto realmente nos hace mucha falta, porque muchas veces, o sea, por ejemplo, en mi caso, yo creía en Dios, pero creía en un Dios hecho a mi medida. No creía en Dios verdadero, sino que creía en un Dios que yo misma me planteé como el mejor Dios para mí. Y no, así no es. Entonces Pablo vino a quitar esas vendas de los ojos y presentarles quién era Dios. Entonces, de verdad que os recomiendo muchísimo que os leáis cómo él explica quién es Dios y qué ha hecho, que es de los versículos 24 al versículo 31. Os lo voy a resumir, y habla de que Dios es creador y que nosotros somos sus criaturas, que Dios no necesita nada, o sea, Dios no nos necesita pedir nada, porque Él es dador, o sea, todo lo que tenemos es de Él, entonces Él realmente no necesita nada, y aún así nos sigue queriendo. O sea, Él fijó tiempos y límites con el fin de que buscasen la divinidad, para ver si a tientas le buscaban y la hallaban. O sea, esto también es responsabilidad por parte nuestra, el buscar a Dios. Que Dios es cercano, que no está lejos, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Somos del linaje de Dios. Anuncia ese deber de la conversión, porque la conversión realmente tiene un gran poder, y es que ya no solo porque realmente tú dices, es que Dios quiere la conversión para beneficio de Él, pero realmente todo lo que Dios quiere para nosotros es para beneficio nuestro, porque es lo que he dicho, o sea, Dios realmente no necesita nada, es que es Dios, pero Él se preocupa por ti y por mí y por todos, y Él anuncia esa conversión, porque la conversión cambia corazones, y también habla de la justicia, de ese juicio, porque Dios es justo. Mientras estaba diciendo este discurso, algunos se burlan de la resurrección, porque había muchos que no creían en esa resurrección, otros que sí que se adhirieron a Él y creyeron. Y algo importante
es que Pablo citó a poetas griegos, o sea, cuando, por ejemplo, dice, en él vivimos, nos movemos, existimos, porque lo que hacían era reflejar una verdad bíblica y al usarlas podría construir un puente con su audiencia pagana. O sea, Pablo también era cercano a la hora de expresarse y de compartir la palabra de Dios. Por último, el capítulo 18 habla de la fundación de la iglesia de Corinto, que esto es muy importante y sabemos que las cartas que escribió Pablo a los corintios también son muy, pero que muy importantes y muy famosas. Así que bien, él todos los sábados discutía, se esforzaba por convencer a judíos y griegos. También habla de que él se topa con un matrimonio, que son Aquila, que es judío, y Priscila, que acababan de llegar a Italia porque el emperador Claudio decretó que los judíos saliesen de Roma. Entonces tenía el mismo oficio que él y se ofreció a trabajar en su casa fabricando tiendas. O sea que Pablo nunca estuvo con las manos cruzadas ni nunca se dedicó completamente solo a predicar y dice, vale, pues ya está. No, sino que él también quería trabajar, quería ganarse el pan de cada día. Y esto es un gran ejemplo porque siendo misionero tú puedes decir, bueno, pues como vengo a servir, como vengo a dar, pues dejo que me den y ya está. Pero no, o sea, Pablo es un ejemplo de yo también quiero ganarme mi pan por mis medios recursos. Así que Silas y Timoteo llegan y Pablo aquí sí que se dedica enteramente a la palabra, dando testimonio de que Cristo era Jesús, hay oposición y llega un punto en que dice Pablo, solo vosotros seréis responsables de lo que suceda. Aquí hay una ruptura y aquí ya es cuando él empieza a dirigirse solo a los gentiles, porque los judíos han rechazado constantemente la palabra de Dios. Y mira que Pablo lo ha intentado, pero pues hay que saber cuándo parar. Entonces, pues habla de, por ejemplo, de Justo, de que adoraba a Dios, de Crispo, el jefe de la sinagoga, que cree en Dios y toda su familia, que otros corintios al oír creyeron, se bautizaron, y aquí llegan palabras de ánimo de Dios hacia Pablo, porque le dicen, no temas, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles. Piensa que yo estoy contigo y que nadie te atacará para hacerte daño. O sea, esto se lo dice el Señor en una visión. Y esto es importante porque Pablo, al estar constantemente predicando y en ambientes muy difíciles porque había mucha oposición, pues esto también le reconfortaba a él y le daba ánimos. Y esto también le ayudaba a que Pablo diese ánimo a los demás, porque Pablo también se podía sentir identificado cuando pues los ánimos no eran lo primero, cuando estaban por los suelos los ánimos. Así que él seguía enseñando la palabra del Señor, también fue entregado por los judíos a la justicia, donde finalmente se disuelve ese tribunal porque dicen, es que ¿para qué habéis ido en contra de Pablo si no tiene ningún fundamento el por qué lo habéis criticado? Y por último vuelve a Antioquía y parte para el tercer viaje, donde parte a Siria con Priscila y Aquila. Y luego se separan en Efeso, porque él quería cumplir un voto que había hecho. No accedió a quedarse en Efeso y les dice, volveré a vosotros otra vez si Dios quiere. Y fue recorriendo regiones fortaleciendo a todos los discípulos. No lo he dicho, pero previamente también él quería predicar a Siria. Sin embargo, no era su momento, o sea, como que vio que no era la voluntad del Señor, cosa que luego ese no se convierte en un sí. O sea, los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y aquí se nos enseña cómo pues Dios tiene un tiempo para cada cosa. Aún no le correspondía ir a predicar y a compartir la palabra a Siria. Y por último termina con Apolo. Apolo fue un judío de Alejandría, un hombre elocuente que dominaba las escrituras y que ya fue instruido en el camino. Hablaba y enseñaba con fervor de espíritu y con esmero todo lo referente a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Entonces Priscila y Aquila le explican con exactitud sobre el camino. Así que una vez le explican, él quería pasar a Acaya, le animan y allí, con el auxilio de la gracia, fue de gran provecho para los que habían creído. Y él dice que rebatía con valentía, vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que el Cristo era Jesús. O sea, estos 3 capítulos tienen tantísimas cosas, pero sobre todo yo me centraría en el abrir el corazón, en la importancia de la oración que lleva a liberar a todos los esclavos y el querer hacer la voluntad de Dios, porque gracias a ese sí, ese hombre carcelero fue salvado y fue rescatado. Ese no te hagas daño, que estamos todos aquí. O
sea, estamos contigo en tu lucha. Y luego, pues esas conversiones familiares, el saber y el irnos formando y queriendo conocer a Dios. ¿Quién es Él? La Biblia nos lo explica constantemente. ¿Quién es Dios? ¿Qué hace Dios? O sea, y formarnos sobre todo en las Escrituras, en la palabra de Dios. Cuando tengamos dudas, que busquemos la verdad en todo momento. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.